Muy buenos días. Somos Claudia Murillo y Luz Naranjo y hoy presentamos nuestro trabajo sobre el storytelling histórico en la era digital. Este trabajo busca analizar cómo las narrativas históricas han cambiado con las tecnologías digitales y qué implicaciones tienen desde una perspectiva ética y epistemológica. ¿Es realmente la historia lo que conocemos del pasado o es la forma en que alguien decidió contarla? En la era digital, la historia ya no solo se escribe, se construye, se diseña y se interpreta completamente. El storytelling es la estructuración estratégica de información en formato narrativo que nos permite generar conexión emocional, facilitar la comprensión, mejorar la retención y movilizar la acción. El storytelling emerge como un paradigma interdisciplinario que fusiona metodologías historiográficas tradicionales con narrativas contemporáneas. Se fundamenta en tres pilares teóricos: la teoría de la recepción, la narrativa como construcción social y la semiótica visual. Nos situamos entonces en un contexto donde la historia ya no se transmite únicamente mediante textos escritos, sino a través de múltiples formatos digitales que transforman su interpretación. En este sentido, el storytelling histórico se convierte en una herramienta clave para analizar cómo se construyen los relatos del pasado en la era digital. Nuestro objetivo es comprender cómo estas nuevas formas de narrar acercan la perfección histórica y qué implicaciones éticas surgen de ello. La narrativa histórica como objeto de estudio interdisciplinario. La historiografía aporta el fundamento metodológico y crítico. Desde aquí se trabajan fuentes primarias, crítica documental y contextualización temporal. Esta disciplina garantiza rigor científico del análisis histórico. No es lo mismo una fuente original que una reinterpretación digital. Es por ello que la historiografía nos permite diferenciar y validar la información. La narratología, por su parte, estudia cómo se construyen los relatos. Incluye aspectos como la estructura narrativa, la construcción de personajes, el manejo del tiempo y puntos de vista. Esto es clave porque la historia no solo se informa, sino que también se cuenta. El mismo hecho histórico puede contarse como una tragedia, como un progreso, como un conflicto. Todo depende de quién la narre. La semiótica visual analiza cómo las imágenes producen significado. En el entorno digital, lo visual no es decorativo, es central, es vital. Elementos como el color, la forma, la escala, la composición influyen directamente en la interpretación. Un mapa puede representar una migración como desplazamiento forzado o como expansión cultural dependiendo del diseño. En los estudios digitales, las plataformas permiten analizar el entorno en que circula la narrativa. Incluye plataformas digitales, experiencias del usuario, la interfaz y la arquitectura de la información. Esto es fundamental porque el medio condiciona el mensaje. No es lo mismo leer una historia de un libro a leerlo en una plataforma digital interactiva. El enfoque interdisciplinario permite entonces analizar la historia desde múltiples dimensiones. La historiografía que aporta el vigor, la narratología que estructura el relato, la semiótica visual que interpreta las imágenes y los estudios digitales que analizan las plataformas. El impacto del storytelling en la arquitectura de la información histórica. Para entender el storytelling no basta con ver qué se cuenta, tenemos que analizar cómo se organiza la información. La arquitectura de la información hace referencia a la manera en que los contenidos históricos se estructuran, se organizan y se presentan de entornos digitales. El modelo tradicional de la historia seguía una lógica lineal: el inicio, el desarrollo y el final. Sin embargo, en la era digital, esta lógica cambia completamente, se descentraliza. La narrativa deja de estar organizada en una única línea de tiempo. Ahora funciona como una red de información interconectada. En una página web o un museo virtual puedes entrar por distintos puntos, ya sea por los personajes, las fechas, los mapas o los eventos. Esto rompe la idea de una única historia. Se crean capas narrativas. La información no se presenta en forma simple, sino en múltiples niveles. Se superponen datos históricos, interpretaciones, recursos virtuales y testimonios. Un mapa interactivo puede incluir texto, imágenes, audio y todo al mismo tiempo. Esto enriquece la comprensión, pero también complejiza la interpretación. De allí nacen las rutas de exploración. El usuario ya no sigue un recorrido fijo, ahora decide cómo navegar con la información. Dos personas pueden explorar la misma plataforma histórica, pero construir interpretaciones completamente distintas. El usuario entonces se convierte en un creador del significado. El paso del dato al relato implica un proceso de mediación interpretativa. La recolección no es neutral, ya que implica seleccionar qué fuentes se deben considerar como relevantes. La recolección y verificación es un primer momento. Aquí se identifican las fuentes primarias y secundarias con rigor crítico. Esta fase es fundamental porque no todo dato tiene el mismo valor historiográfico. El investigador debe preguntarse por el origen de la fuente,
su contexto de producción, sus posibles sesgos y su grado de confiabilidad. La curación y selección es un filtrado interpretativo basado en coherencia narrativa y relevancia temática. Aquí es donde el dato empieza a dejar de ser un fragmento aislado y comienza a integrarse en una lógica con sentido. Esto implica qué elementos son centrales, cuáles son secundarios, qué relaciones son significativas y qué información ayuda realmente a explicar el fenómeno histórico. La estructuración espacial se entiende como la organización de la información en arquitecturas digitales que facilitan una navegación intuitiva. En los medios tradicionales la narración suele ser secuencial, se lee de principio a fin, pero en entornos digitales todo esto cambia. La información puede organizarse en mapas interactivos, líneas de tiempo, nodos temáticos, recorridos audiovisuales o interfaces. El enriquecimiento multimodal. Esta etapa es especialmente importante en la era digital porque amplía las posibilidades del storytelling histórico. La historia ya no se comunica únicamente con palabras, sino también con imágenes, mapas, audio, video, animaciones y visualizaciones de datos. Esto permite construir relatos más inmersos y accesibles, pero también introduce un reto ético e interpretativo. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Mercedes Murillo Pineda. Continuando con la exposición de mi compañera Luz sobre storytelling, en esta diapositiva proponemos la visualización como construcción del significado. Entonces vemos que la visualización no simplemente es un recurso de apoyo en el storytelling, sino que es un mecanismo de construcción del significado. O sea que cuando estamos contando una historia en contextos académicos o investigativos, el hecho de visualizar no solamente acompaña el contenido, sino que participa activamente en la forma de cómo se comprende ese contenido. Es decir, que no es solamente un elemento decorativo, sino que es una herramienta que interpreta, orienta y ayuda a comprender la información. Para explicar esta, entonces, la damos desde dos puntos de vista. Entonces, en primer lugar, proponemos la transformación semiótica. Aquí nos referimos que el proceso, la transformación semiótica es el proceso en el cual el contenido pasa de un sistema de signos a otros. Se convierten en gráficos, pueden ser diagramas, perdón, o líneas de tiempo, cualquier elemento que sea gráfico. Este paso es neutro, o sea, no se trata solamente de pasar información de un texto a una imagen, sino de reconfigurar su significado. Cuando visualizamos estamos diciendo qué mostrar y qué podemos omitir, qué es más importante, cómo se relacionan los elementos entre sí. Por ejemplo, una línea de tiempo no solo se organizan fechas, sino que se sugiere una continuidad de ideas, de elementos, de ruptura, de evolución, sino que también establece jerarquías y establece relaciones. Por eso hablamos de transformación semiótica, porque el significado cambia al cambiar el lenguaje en el que se da el significado. En segundo lugar, entonces, el concepto de amplificación cognitiva. En este sentido, se visualizan o se ilustran las ideas también, pero como una potencia de comprensión. A diferencia del texto lineal que se lee paso a paso, la visualización permite también recibir múltiples elementos al mismo tiempo. Esto facilita identificar primero patrones, también tendencias, relaciones, estructuras muy complejas. Es decir, que la visualización actúa como una extensión de la capacidad cognitiva, nos ayuda a ver cosas en el texto que pueden estar, por ejemplo, implícitas o dispersas en las imágenes o en los videos. En el contexto del storytelling específicamente, esto es clave porque una buena historia no solo transmite información, sino que también permite entender cómo se conectan los hechos entre sí. Por eso en investigación o en escenarios académicos, como en este caso, la visualización no reemplaza el análisis, pero sí lo hace un poco más accesible y un poco más comprensible. Finalmente, presento la paradoja visual. Y es aquí donde aparece una reflexión crítica un poco más importante, porque la misma capacidad que tiene la visualización para hacer una historia más clara y más comprensible también puede introducir nuevas interpretaciones o incluso distorsionarse. ¿Por qué ocurre esto? Porque toda visualización
implica decisiones. Por ejemplo, seleccionar información, organizarla y representarla de cierta manera. Esto puede llevar a que las implicaciones sean excesivas, que existan sesgos de interpretaciones que no, por ejemplo, estaban en el contenido original o en el contenido inicial. Ponemos como ejemplo el uso de ciertos colores que pueden sugerir, por ejemplo, valoraciones. Una escala mal construida puede exagerar diferencias, una organización visual puede insinuar relaciones que no son reales. Por eso hablamos de una paradoja, porque la visualización facilita la comprensión, pero al mismo tiempo puede influir en que la manera que no sea de una manera neutral. En síntesis, en esta visualización como construcción de significado, planteamos que la visualización no es un complemento, sino básicamente una forma de pensamiento. Por eso, en contextos académicos, como es el caso, debe asumirse con una doble conciencia, como herramienta para construir conocimiento y como un proceso interpretativo que requiere rigor y reflexión crítica. Bueno, en la presente diapositiva queremos mostrar específicamente 3 casos de estudio que específicamente muestra cómo ha pasado de trabajar de una data cruda a trabajar con experiencias un poco más inmersivas, experiencias visuales más inmersivas. La idea central aquí es que la visualización ya no se limita a mostrar información, sino que es transformada de una manera en que entendemos la historia. Es decir, y específicamente como docente de ciencias sociales, que no vemos solo datos, sino que vimos una experiencia que nos permite interpretarlos de una manera activa. Explicaba a partir de estos 3 ejemplos entonces. Está primero el caso del Museo del Holocausto. Entonces, aquí vemos la visualización es testimonio interactivo. Lo interesante es que el usuario no recibe la información de forma lineal, como un libro, sino que puede explorar diferentes rutas dentro del contexto histórico en que se le presenta. Esto permite que, por una manera, conectar lo individual con lo colectivo. Es decir, que una historia personal es relacionada con un evento histórico global. Desde una perspectiva académica, entonces, esto es muy importante porque permite una humanización de los datos. Ya no hablamos solamente de cifras o de fechas, sino que estamos hablando de experiencias vividas. Además, cambia el rol del usuario, deja de ser un observador pasivo y se convierte en alguien que explora, que relaciona y que va construyendo un significado. Acá en el segundo caso, de la Roma antigua en realidad virtual, el enfoque cambia, o sea, ya no se trata de testimonios, sino de una reconstrucción tridimensional basada en la arqueología. La clave es que el pasado deja de ser algo que leemos a pasar de ser algo que podemos recorrer, como experimentar, como de una manera más empírica. Esto permite entender mejores aspectos como organización de la ciudad, la escala de los espacios, la vida cotidiana. Es decir, no solo sabemos cómo era Roma, sino que podemos tener una experiencia cercana de cómo pudo ser habitada. Desde el punto de vista del conocimiento, esto amplía la forma en que podemos y que nos acercamos a la historia. No la podemos reemplazar en investigación, pero sí la hacemos más comprensible y un poco más tangible. El tercer caso, las migraciones indígenas. Aquí vemos mapas interactivos que muestran, por ejemplo, las diferentes rutas migratorias, pero también es que podemos hacer narrativas e integrar esas narrativas orales. Esto cambia completamente la idea del dato, o sea, ya no se trata de solo información cuantitativa o documental, solamente de datos, sino que también de memoria, de experiencia, de conocimiento, del sentido de lo comunitario. Este caso tiene una dimensión crítica muy fuerte porque permite visibilizar historias que muchas veces han sido ignoradas, como pasa frecuentemente en comunidades indígenas, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo. Entonces, la visualización no solo organiza información, sino que también restituye memorias de voz, de formas de conocimiento. Si integramos los 3 casos, podemos ver un patrón común.
En todos ellos se utiliza la visualización como la relación con la información. O sea, pasamos de recibir datos de una manera pasiva a interactuar con ellos. En el Museo del Holocausto a través del testimonio, en Roma a través del espacio y en las migraciones indígenas a través del testimonio y de la memoria. En conclusión, pues, estos tres casos de la visualización no solo representan la historia de una manera gráfica, sino que la convierte en una experiencia vivida. Es decir, la persona que está allí, el usuario, deja de ser lector pasivo y se convierte en un explorador activo. Ahí está el valor de la visualización entonces, del storytelling, en su capacidad de transformar los datos en conocimiento significativo, accesible y experiencial. En este punto abordamos uno de los temas claves que son los riesgos éticos emergentes del storytelling. Los riesgos éticos emergentes, especialmente cuando utilizamos visualización y herramientas digitales. La idea principal es que aunque la visualización tiene un gran potencial para comunicar, para generar experiencias, también puede producir efectos problemáticos si no se usa de una manera crítica, de una manera adecuada. Queremos explicarlos estos riesgos en 4 pasos o en 4 riesgos. Bueno, el primero de ellos es la reificación de narrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que una historia construida puede empezar a percibirse como si fuera una verdad objetiva. Muchas veces, por ejemplo, cuando usamos gráficos, mapas o visualizaciones bien diseñadas, se genera una sensación de rigor, de neutralidad, pero en realidad es que detrás de esa visualización hay decisiones. Alguien eligió qué datos mostrar, cuáles quedaran por fuera y cómo se debían organizar. El problema aparece cuando olvidamos eso y asumimos que lo vemos desde la supuesta realidad, cuando esa realidad es una interpretación realmente. Entonces el riesgo aquí es que visualizamos que la visualización oculte su carácter interpretativo y se presente como algo totalmente objetivo cuando no lo es. Bueno, el segundo riesgo es la exclusión de voces marginales. No todos los datos exigen esa igualdad de condiciones. Por ejemplo, muchas veces lo que se visualiza es lo que ya está registrado, lo que está digitalizado o institucionalizado. Por eso puede dejar por fuera muchas experiencias, especialmente de comunidades que históricamente han sido invisibilizadas, como hablábamos en la anterior diapositiva, comunidades indígenas. Además, los algoritmos también pueden reforzar estos sesgos porque tienden a priorizar lo más visible o lo que utilizamos más frecuentemente. El problema es que el storytelling puede terminar mostrando solo una parte de la realidad, mientras otras voces se quedan silenciadas. Por eso es clave hacerse una pregunta: ¿quién está siendo representado y quién no? Entonces, el tercer riesgo es la comodificación del trauma. Aquí hablamos de cuando el sufrimiento histórico se convierte en algo visualmente atractivo, o incluso se puede llegar a convertir en un espectáculo. Hoy en día muchas narrativas es lógico que quieren generar impacto, un impacto sobre todo emocional. Y eso no es malo en sí mismo. El problema aparece cuando el dolor se estetiza demasiado. Por ejemplo, cuando una tragedia se presenta de una forma muy visual, que se vuelve algo muy impactante, pero pierde profundidad. Entonces, en ese punto, el riesgo a que el trauma deje de ser comprendido y pase a ser consumido. Entonces, el desafío es encontrar un equilibrio entre generar empatía y respetar la dignidad de las experiencias que se están representando. Y el cuarto riesgo es la descontextualización digital. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en redes sociales, desde la información cuando se presenta de forma fragmentada. Es decir, cuando se presenta partes de un hecho o partes más convenientes de lo que se quiere mostrar y no el contexto en general. Cuando un hecho histórico complejo puede reducirse, por ejemplo, a una sola imagen, a una sola frase, a un solo gráfico, a algo aislado del contexto general que se está abordando. El problema es que sin el contexto, la historia
pierde profundidad y puede interpretarse de otro sentido. No vemos así las causas, no vemos los procesos ni las relaciones entre esos eventos. Se convierte en una visualización que es clara, impactante, puede resultar superficial y puede resultar a la vez engañosa. Entonces, si juntamos estos 4 puntos, vemos que el storytelling es muy visual, tiene gran poder por lo que es visual, pero también una gran responsabilidad que a veces no tenemos en cuenta. Puede hacer que una interpretación parezca de verdadera sin que lo sea. Puede dejar por fuera voces importantes, puede convertir el dolor en espectáculo y puede simplificar demasiado la historia. Por eso esto no es solo hacer una visualización más, por hacerla de hecho innovadora, sino hacerlas más críticas, más inclusivas y más responsables, porque finalmente no solo estamos contando historias, sino que estamos influyendo en cómo esas historias pueden ser entendidas y pueden quedar en la memoria de las personas. Bueno, continuamos entonces con la responsabilidad que tiene el investigador frente al storytelling. Entonces, en esta diapositiva abordamos un tema clave, la responsabilidad como investigadores. Después de analizar los anteriores riesgos que presenta, la pregunta clave es: ¿qué podemos hacer nosotros como investigadores ante estos riesgos? Entonces, la idea central es que el investigador no entra a ser un actor neutral. Cada vez construimos más narrativa, ya sea visual, ya sea digital, ya sea escrita. Estamos tomando decisiones que influyen directamente en cómo es entendida esa realidad. Por eso, más que buscar objetividad absoluta, lo importante es asumir una responsabilidad crítica y ética sobre estas decisiones. Por eso proponemos en 3 principios. El primer principio es la transparencia metodológica. Esto significa hacer explícito cómo construimos la narrativa, o sea, qué información seleccionamos, qué información dejamos por fuera y cómo organizamos y la representamos. Porque muchas veces una visualización, una narrativa bien estructurada, da la sensación de que es objetiva, pero en realidad detrás de ella hay muchas decisiones. La transparencia de buscar justamente evitar esa ilusión de esa neutralidad. Entonces, desde una perspectiva académica, esto es fundamental porque permite que el trabajo sea cuestionado, que sea revisado y que sea entendido de una manera crítica. O sea, no se trata solamente de contar bien una historia, sino de mostrar cómo se construye, cómo fue construida. El segundo principio es la pluralidad de las voces. Aquí el punto es que la historia no tiene una sola versión. La historia está llena de tensiones, está llena de conflictos, de diferentes perspectivas. Entonces, si no mostramos una voz, corremos el riesgo de simplificar la realidad o de reproducir narrativas dominantes. Por eso es importante incorporar muchas perspectivas, incluso aquellas que puedan ser contradictorias, incluso para el investigador. Esto significa que no tiene que perder rigor, sino que todo lo contrario. Significa reconocer que la realidad es compleja, que nos estamos preguntando constantemente quién está siendo representado, quién no aparece, qué voces han sido ignoradas. Este principio es clave para construir narrativas que sean de una manera que sea más justa, que sean más completas. Y el tercer principio, entonces, es el principio de la humildad interpretativa. Esto es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque como investigadores debemos conocer que no todo puede ser explicado completamente, que pueden existir vacíos, ambigüedades, que pueden haber zonas de incertidumbre. Sin embargo, muchas veces existe la tentación de tratar de completar la historia para que sea más clara, para darla a entender de una mejor manera y que se presente como coherente. El problema es que eso puede llevar a interpretaciones forzadas, incluso distorsiones. Por eso llamamos humildad, porque consiste en aceptar que como investigadores tenemos límites, que es mejor dejar abiertas puertas abiertas, incógnitas abiertas, que cerrarlas
artificialmente. Entonces, esto no debilita la investigación, por el contrario, pues la puede hacer más rigurosa y sobre todo más honesta. Si integramos entonces esos tres principios, podemos ver que la responsabilidad del investigador no es solamente eliminar la interpretación, sino hacerla consciente y hacerla sobre todo ética. La transparencia permite mostrar cómo construimos el relato, la pluralidad de las voces, evita visiones únicas que sean excluyentes. La humildad interpretativa pues también interpreta, nos recuerda que los límites, que el conocimiento tiene límites. Entonces, en conclusión, el storytelling ético no busca representar una verdad absoluta, sino construir interpretaciones responsables, abiertas al cuestionamiento y conscientes de que tiene límites y que no es exacta ni completa. A manera de síntesis, entonces, y para ir concluyendo toda la presentación, titulamos esta diapositiva El pasado en nuestras manos digitales. Es un cierre que sintetiza el recorrido de toda la presentación, el pasado en la era digital, el recorrido de toda la presentación. Entonces, es que no solamente es un archivo que consultamos sobre storytelling, sino que es una realidad configurada que mediamos, que transmitimos a través de diferentes herramientas tecnológicas. De ahí, pues, el sentido del título, ¿cierto? El pasado en nuestras manos digitales. Esta expresión no debe entenderse tampoco únicamente como un sentido muy técnico, se trata de que caer en cuenta de que hoy disponemos de diferentes pantallas, de plataformas, de visualizaciones interactivas, de entornos inmersos, todo esto tecnológico para acceder a la historia. Se trata también entonces de que esa relación con el pasado está siendo transformada por una nueva condición cultural, entonces una condición en la que recordar, narrar, interpretar ya no ocurre exclusivamente en el ámbito del archivo físico, el texto académico tradicional, sino que también en ecosistemas digitales que reorganizan la memoria colectiva. La imagen está acompañada, la imagen que está acompañando esta diapositiva es muy sugerente, por ejemplo, en este sentido, porque observamos un espacio que remite a lo histórico, a lo simbólico, a lo contemplativo, pergaminos, arquitectura de transición, una atmósfera de umbral. Entonces, esta representación visual puede leerse como una metáfora del tránsito entre el pasado y entre el futuro, entre memoria y mediación, entre la tradición y la digitalidad. Entonces nos estamos enfrentando frente a una historia clausurada, sino frente a una historia que se abre, que tiene un camino como acceso a la posibilidad interpretativa y que justamente radica el argumento principal de esta diapositiva. Entonces, que el storytelling en la era digital no es solo una técnica narrativa, es una profunda responsabilidad epistemológica, ética y cultural. A lo largo de toda esta presentación hemos visto que la visualización construye significado a través de las imágenes, del texto que se ha presentado, que estos datos transforman una experiencia que amplifica la comprensión, pero que además de ello puede también en ella misma introducir riesgos éticos, que puede reificar narrativas, que puede excluir voces, que puede estetizar el trauma o que puede fragmentar el contexto. Frente a ello, pues entonces esta diapositiva plantea una supuesta integradora. Si hoy tenemos en nuestras manos digitales la posibilidad de narrar el pasado con un enorme poder al alcance y al impacto, entonces también tenemos la obligación de hacerlo con una conciencia crítica mucho más aguda. Cuando en el texto se afirma que el storytelling digital no es solo una técnica, se está cuestionando una visión instrumental de la narrativa. Es decir, no basta entonces con dominar herramientas, plataformas interactivas o recursos digitales inmersivos. Muestra que lo verdaderamente importante es preguntarnos qué historia estamos construyendo, desde qué lugar la estamos contando, qué decisiones, qué representación la sostienen
y qué efectos puede producir en la forma en que una comunidad recuerda su pasado. Entonces, por eso esta diapositiva enfatiza en tres nociones fundamentales: la ética, la transparencia y la reflexión crítica. Entonces, primero la ética, porque toda narrativa histórica tiene consecuencias. No es lo mismo representar pues un proceso social complejo como una experiencia simplificada que hacerlo desde una perspectiva que respete su densidad, que respete sus tensiones, sus implicaciones humanas. Entonces la ética necesariamente nos lleva a pensar en la dignidad de los sujetos históricos, de los protagonistas de esa historia. La responsabilidad del dolor, es el reconocimiento de memorias, de voces silenciadas en los límites de la estatización. Segundo, pues la transparencia, porque estamos en un entorno digital donde las narrativas pueden adquirir una apariencia de evidencia inmediata, una visualización conveniente, una experiencia inmersiva bien construida. Puede parecer objetiva, como ya lo había dicho en diapositivas anteriores, cuando en realidad está basada en decisiones metodológicas e interpretativas del investigador o de la persona que la están narrando. Esto significa también reconocer que toda narrativa es una construcción situada. Y pues por último, que la reflexión crítica, porque la tecnología por sí sola no garantiza comprensión ni garantiza conocimiento. Puede ampliar el acceso, puede hacer la historia más atractiva o más participativa, pero también no puede tener una sola mirada, puede evitar accesibilidad, puede convertirse en simplificación, en especulación o en manipulación. Finalizamos entonces nuestra presentación sobre storytelling con conclusiones y posibles próximos pasos según los sesgos que vimos. Entonces, a lo largo de la presentación vimos que la visualización tiene un gran poder para construir significado, y también implica unos riesgos. Entonces, planteamos que debemos hacer para que el storytelling avance de una manera adecuada. Se deben abordar en 4 puntos básicos. Entonces, el primero, entender que el storytelling no pertenece a una sola disciplina, que se cruzan historias, se cruzan la narrativa, la visualización, la semiótica y la tecnología. El problema es que muchas veces estos campos trabajan por separado. Entonces, por un lado, vemos enfoques muy técnicos que priorizan lo visual y otros lo interactivo. Entonces, esos enfoques muy rigurosos, pero poco conectados con lo digital. El reto es construir ambas cosas, entonces mantener el rigor histórico, pero aprovechando las nuevas narrativas, lo que permitirá entonces que el storytelling no sea solamente una herramienta práctica, sino que sea también un campo sólido de investigación. El segundo punto son los códigos de ética. Si aceptamos que el storytelling influye en cómo se entiende la historia, entonces no puede hacerse sin reglas claras. Es necesario entonces establecer criterios sobre cómo presentar los eventos históricos, cómo manejar información sensible, cómo evitar sesgos y cómo hacer transparentes las decisiones que se toman. Hoy en día pues hay estándares éticos en la investigación y en el periodismo, eso es conocido, pero en el storytelling digital todavía existen muchos vacíos en ese sentido. Por eso es clave construir protocolos específicos para narrativas visuales e históricas. El tercer punto es la colaboración interdisciplinar. El storytelling no puede hacerse desde una sola mirada. Se necesita el trabajo conjunto de investigadores por el rigor que requiere, diseñadores por la experiencia visual, semiólogos para el análisis del significado y comunidades que aporten memoria y contexto. Es muy importante porque muchas veces las narrativas se construyen sin incluir a quienes hacen parte de esa historia. Entonces la colaboración permite construir relatos más completos, más sensibles y más representativos. Finalmente el cuarto punto entonces es la conciencia crítica, y este es probablemente el más importante, porque no basta con usar una herramienta digital
o de crear simplemente un buen contenido o una buena visualización. Entonces es necesario también formar investigadores que sean conscientes del impacto que están causando con ese contenido que se hace, que cada decisión que tomamos en el que mostrar, en el que omitir, en el que representar, está influyendo directamente en cómo se construye la conciencia colectiva y la memoria. Entonces, por eso el storytelling no es solamente una técnica, es también una responsabilidad. Si juntamos pues los 4 puntos anteriores, los 4 elementos, vemos que todos van apuntando a lo mismo, que no se trata solamente de quién cuenta mejor una historia o de contar la mejor historia, sino que también se trata de contarla de manera más responsable. Necesitamos bases teóricas sólidas, reglas éticas claras, trabajo interdisciplinar y una actitud crítica constante. Hasta ahí pues como la reflexión sobre este tema. Muchas gracias por la atención.